Bueno, muy feliz de estar todos los jueves con ustedes a las 10:30 de la mañana en su programa Mi Amigo el Doc. Y siempre hemos tenido temas de pediatría y esa es la forma de nuestro programa, pero hoy les voy a traer un invitado súper especial porque tengo muchas madres de familia que me llaman al consultorio: Jorge Enrique, recomiéndeme un médico porque tengo 10 años y no quedo embarazada. Por eso invité al doctor Javier Noriega, que es experto en madres con infertilidad. Doctor Javier Noriega, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Jorge, muy amable por la invitación. Bueno, quiero contarle algo. Doctor Javier Noriega es un médico ginecostetra, graduado de la Universidad Industrial de Santander, pero tiene un posgrado en infertilidad y en cirugía laparoscópica en Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos, y es el jefe del departamento de infertilidad en la clínica Carlos Ardila Lule. Bueno, ¿qué es esto de la infertilidad y con qué frecuencia lo vemos en nuestro medio, doctor Noriega? Bueno, la infertilidad se define como la incapacidad de una pareja de lograr el embarazo durante un periodo de un año, teniendo dos condiciones adicionales, y es, primero, una frecuencia en las relaciones sexuales de mínimo 2 veces por semana, y lo segundo, que no se utilice ningún método de anticoncepción. Tiene que reunirse en esos criterios para hablar de infertilidad. En algunos casos hay excepciones. Pacientes que tengan o mujeres que tengan más de 35 años, el tiempo se acorta a 6 meses. O en aquellas pacientes en las cuales existen antecedentes de cirugías pélvicas, de patologías como endometriosis, de infecciones pélvicas, el tiempo se hace más corto para lograr el embarazo. Bueno, ya que tú has definido, bueno, esta mamá cumple con los criterios de infertilidad, ya lleva sus periodos de tiempo y no ha quedado una concepción, lo que tú estás acostumbrado a ver en nuestro medio es que eso se presenta más frecuente como causante la mamá o como causante el papá, porque no siempre en este medio, sobre todo machista, echamos la culpa de que mi señora no queda embarazada, pero muchos causantes a veces somos los hombres. ¿Qué relación de frecuencia tiene eso? Claro, qué pena que se me quedó una parte de la pregunta anterior, y es: 1 de cada 6 parejas o 1 de cada 5 parejas tiene dificultades para lograr el embarazo, es decir, padece de infertilidad. O sea, es algo más frecuente bastante frecuente en la actualidad. Digamos que cuando uno va a mirar cuáles son las causas por las cuales ocurre el problema, están igualmente repartidas, Jorge. O sea, a diferencia de lo que se piensa, nosotros los hombres somos responsables del 40% de por qué no ocurre un embarazo. La mujer es responsable del 40% de por qué no ocurre. Digamos que juntos, tanto en la mujer como en el hombre, hay problemas en el 10% de los casos, y como sucede en otras patologías en medicina, en el 10% de los casos no se encuentra una causa identificable. O sea, vamos por igual en estos casos de infertilidad hombre y mujer. Por eso la consulta debe ser una consulta de pareja. Claro, no es solo la madre. Exactamente. Bueno, y si es más frecuente en las épocas actuales de que tengamos más problemas de infertilidad, o ahora lo diagnosticamos más y hace 30 años era lo mismo y lo diagnosticamos menos, o ¿cómo ves eso? No, Jorge, yo pienso que hay cosas que han cambiado a través del tiempo en la parte de fertilidad de forma desfavorable. Si nosotros miramos lo que ocurría hace 50 años en nuestros abuelos y en nuestras familias, pues no teníamos una tan alta carga de estrés en esa época. El abuelo y la abuela decidían unirse a los 15 años y decidían tener los hijos muy temprano. Durante los 15 a los 20 años tenían 5 o más hijos, pero además teníamos cosas como, por ejemplo, menos riesgo de exposición a tóxicos, cigarrillo, alcohol, drogas. Además, ellos mismos decidían tener hijos temprano. O sea, no había el proceso que en la actualidad tenemos, que queremos ser importantes y tener una realización profesional, familiar y demás para decidir encargar un bebé. O sea, ya esas madres que dicen, no, yo no voy a encargar hasta que haga mi posgrado y tenga 29 años y me caso a los 30, ya eso va a dificultar un poquito la Claro, preparación. digamos que en general uno siempre recomienda
que ojalá se intente gestación antes de los 35 años. Pues es muy respetable y los casos son individuales y todos debemos prepararnos y en la sociedad actual todos queremos ser importantes, pero la edad es quizá el factor más importante en fertilidad. De hecho, si nosotros miramos las estadísticas, por ejemplo, en las mujeres, para hablar específicamente, a los 35 años ya no es el 15 o el 20%. El 30% de las mujeres a los 35 años son infértiles. Y si llegamos a los 40 años, la mitad. En el hombre la edad es un poco más benévola, si él ha tenido una vida sana y ninguna de las cosas que dijimos previamente. En el hombre, digamos que después de los 45 o 50 hay un cambio importante y hay un incremento del riesgo. Por eso la edad, vuelvo a hacer hincapié, es como el factor más importante en los casos de infertilidad. Bueno, vamos a ver ahorita una de las gráficas que nos trae para documentarnos más algo de este tema de la infertilidad. ¿Hoy en día tiene solución la infertilidad o estamos, mira, vamos a aprovechar esta, donde hablas algo sobre la edad y la tasa del embarazo que nos comentabas hoy? Claro, en la gráfica se puede ver en la parte horizontal la edad y hay dos curvas, una curva de la curva azul que me muestra, por ejemplo, qué impacto tiene la edad en el caso de pérdidas. Y la otra curva, cómo asciende, por ejemplo, la posibilidad de padecer infertilidad. O sea, en el caso específicamente de los abortos, por ejemplo, también la edad está seriamente implicada. A los 40 años, por estadística, por envejecimiento de los óvulos, la mitad de las mamás pueden abortar. Eso es lo que nos está mostrando la gráfica. Por un lado, como la tasa de aborto se va incrementando con la edad, la gráfica amarilla, y por otro lado, como la infertilidad también está siendo mucho más frecuente a medida que avanza la edad. Entonces ya hay un primer mensaje para los padres de familia, sobre todo las madres jóvenes que están estudiando, que ya están casadas, pero tomen anovulatorios o cuídense para no quedar en embarazo, que también deben ir asesorándose con su ginecobstetra, porque si lo vamos para épocas muy tardías de la vida, vamos a tener mucho más problemas en la fecundidad. Bueno, y hoy podemos, ya que una familia verdaderamente, bueno, yo decidí si iba a los 25 años, me casé y voy a hacer como el estilo de mis abuelos, no me voy a cuidar, pero pasaron 5 y 6 años y no quedó embarazada. Me imagino que dependerá mucho del problema, pero ¿hay cómo solucionarlo? ¿Tenemos cómo ofrecerle hoy en la ciudad solución a esos padres de familia? Sí, digamos que afortunadamente con lo que ha avanzado hoy esta área, pudiéramos decir que en cerca del 95% de los casos tenemos solución. Pero obviamente que la solución va a depender de dónde esté el problema. Entonces, si yo tengo una paciente, por ejemplo, que tenga un daño en las trompas de falopio, que es el sitio donde se encuentran el óvulo y el espermatozoide y por donde después baja el bebé para llegar al útero, si ese daño es un daño leve, yo puedo repararlo quirúrgicamente. Si la paciente, su problema fundamental, por ejemplo, es que ella no ovula, yo tengo la posibilidad de colocarle medicamentos para que ella ovule. Si el problema, por ejemplo, está en que en el útero existe algunas patologías como pólipos o miomas que le quitan el espacio al sitio donde el bebé tiene que pegarse, yo puedo en una cirugía ir y remover y dejar limpio el útero. O en el caso del varón, por ejemplo, si el varón tuviera algún problema de alteraciones de hormonas o si el varón tuviera problemas de varices en los testículos o un proceso obstructivo, ahí se puede solucionar el problema. Bueno, entonces, tenemos una pregunta ahí interrumpiéndote en el Facebook, que es, tengo el diagnóstico por el doctor Noriega de una obstrucción de las trompas de falopio. ¿Qué es la recanalización? Ella está preocupada en qué va a consistir la cirugía a la que tú la vas a someter. Ok, entonces la recanalización de trompas básicamente es una cirugía en la cual lo que uno hace es volver a unir las trompas que fueron... Aquí hay un caso, por ejemplo, de paciente con recanalización. En la gráfica que tenemos nosotros en la derecha, vemos el útero, los ovarios y vemos en la parte de las trompas el sitio donde unimos esas trompas. Entonces, la recanalización de trompas tiene una tasa de éxito del 75 al 80%, sobre todo en mujeres jóvenes, es decir, en mujeres que tengan menos de 40 años. Adicionalmente a eso,
digamos que podemos lograr, si la paciente es joven y tiene esas características, que tenga el número de hijos que desee posteriormente a la recanalización. Entonces es un tratamiento específicamente para madres que se le ha hecho la esterilización o pomeroid, que llama comúnmente, que tengan todas las demás cosas bien, que tengan una edad adecuada y podemos, después de una cirugía que tiene un día de estancia únicamente, lograr fertilidad de forma espontánea. Perfecto, entonces mire que ya hay muchísimas soluciones para los papás que tienen algún problema de infertilidad, sea por causa de padre o de madre. Bueno, hay muchas preguntas de padres de familia. Tenemos una primera pregunta al aire. Le invito a oírla a ver qué solucionamos a esta familia. Doctor Harker, ¿qué tan efectiva es la fertilización in vitro? Bueno, esa pregunta es muy interesante, doctor Noriega. ¿Qué tan efectiva es la fertilización in vitro? Esa pareja está preocupada por saber qué podemos ofrecer ahí. Claro, dentro de la parte que tiene que ver con el tratamiento, digamos que después de estas opciones que hablamos, una de cada 6 parejas tiene como opción la fertilización in vitro, que en 2 palabras es tomar los óvulos de la mujer, sacar el semen del hombre, unirlos afuera y posteriormente colocar el bebecito dentro del útero. Eso es la fertilización in vitro en 2 palabras. O sea, tú haces la concepción fuera de la cavidad fuera uterina. del sitio donde normalmente ocurre. La fertilización in vitro en la actualidad, digamos después de 35 años, porque el primer bebé probeta se concibió hace 35 años y en el año 2010 el inventor de la fertilización in vitro ganó el premio Nobel, por eso es tan importante este adelanto en la ciencia. Digamos que en la actualidad podemos decir que las tasas de éxito están oscilando entre un 40 y un 55%. En términos generales, nosotros en nuestro centro, en la actualidad hablo de este año, tenemos un 55% de tasa de éxito, que es un éxito comparable con los centros no solo en Colombia, sino afuera del país. Pero hay factores que van en favor de una mayor tasa de éxito. Volvemos a algo que hemos hecho hincapié, por lo menos la edad es un factor muy importante. Pacientes que tengan edades avanzadas de más de 40, 42 años, probablemente por tener un número mucho más pequeño de óvulos, un número menor de óvulos, van a tener una tasa de éxito menor. Pero en promedio nosotros tenemos en nuestro centro 55% y lo decimos con mucho orgullo porque hemos tenido la posibilidad de prepararnos, de tener una infraestructura, de tener un potencial humano para poder darle esto a las pacientes. Entonces, mire, los padres de familia, que la fertilización in vitro no es lo mismo que la misma concepción que se hace intrauterinamente natural, pero que se hace con el espermatozoide del óvulo in vitro y después el doctor inteligentemente lo coloca dentro del útero para su concepción. Hay 2 preguntas más de padres de familia, pero antes de tener las preguntas, lo invito a un pequeño bloque comercial. No se vayan de nuestro programa, estaremos en pocos segundos nuevamente con ustedes. Tenemos a la Tierra. Tu hijo puede aprender más rápido con una buena memoria. Sol, Saturno. El cerebro de tu hijo es maravilloso. Estimúlalo hoy, ya que en sus primeros 5 años se desarrolla hasta un 85%. Dale Enfagrow Premium con DHA. El DHA es un componente clave del cerebro de tu hijo. Mira, ma. Enfagrow es la marca que más recomiendan los doctores en Colombia. Continúa apoyando su alimentación en su nueva etapa con Enfagrow. Bueno, estamos nuevamente con el doctor Javier Noriega, experto en las madres y padres que no pueden haber concebido un bebé, que eso es importante. ¿Cuáles son las complicaciones que ellos pueden tener cuando tú realizas la fertilización in vitro? Ok, digamos que afortunadamente la tasa de complicaciones de los procedimientos de fertilización in vitro son bajas. Uno podría resumirlas como en 3 grupos específicamente. El primero es que en el proceso de estimular los ovarios
con medicamentos, porque uno quiere lograr que la mujer no produzca un óvulo como lo hace normalmente, sino 5, 8 o 10, haya un excesivo estímulo de los ovarios. Y eso genere un problema con retención de líquidos, con dolor. Esa posibilidad está en un 3 a un 5%. Es bajita. Muy baja, Jorge. Y en la actualidad tenemos cómo manejarlo y prevenirlo. Quizá ahí lo más importante es la prevención. En mi vida yo he visto en nuestro centro una sola paciente con ese problema. Luego o sea, es algo relativamente bajo. Nada importante. La segunda posibilidad es algunos problemas relacionados con los medicamentos, y es que la paciente no responda con los medicamentos. En un 5%, 7% de las pacientes, a pesar de tener todos los estudios normales, no hay una adecuada respuesta, no hay forma de predecirlo. Le hacemos estudios para mirar cómo están sus hormonas, cómo está el número de óvulos, pero podemos tener un 5 a 5% a 7% de las pacientes que no respondan, y nos plantea la posibilidad de hacer otro paso diferente. Y la tercera complicación serían procesos derivados del in vitro como tal, que también la tasa es muy baja y es de un 1 a un 1.5%, y son relacionados con el proceso de aspirar los óvulos. Es decir, ahí podría haber sangrado, podría haber lesión de alguna de las vísceras de la pelvis, pero afortunadamente digamos que es muy baja y en nuestra experiencia O sea, no para hemos tenido. tranquilidad, estos padres de familia todas son muy manejables y prevenibles y en buenas manos. Y bajas. Y en centros especializados podríamos tener mucha seguridad. Bueno, si yo concebí mi hijo naturalmente en mi casa, por una forma natural, mi hijo va a nacer igual o va a ser distinto a ese niño que tú lo hiciste in vitro, se va a quedar chiquitico, no crece, que es un tema grande los papás cuando van a ir a un tratamiento especial. A mí me parece muy interesante la pregunta y quiero resumirla de esta forma. Digamos que hoy en el mundo hay 4 millones de bebés que han nacido por técnicas de fertilización in vitro. Y estadísticamente no existe un incremento de los riesgos en los bebés nacidos con in vitro con respecto a los bebés normales. Ojo, si la posibilidad de tener gemelos es de un 20% cuando hacemos un in vitro, pues los riesgos no son del procedimiento, sino del hecho de tener un embarazo gemelar, como ocurre en el embarazo gemelar espontáneo, el que ocurre después de relaciones normales. Entonces, no existe en la actualidad un aumento en la frecuencia de problemas relacionados con el bebé generados por la fertilización in vitro. Bueno, excelente esa respuesta. Entonces pueden estar muy tranquilos que quienes necesitan un tratamiento de fertilización in vitro por su problema de infertilidad que no pudo ser resuelto por los tratamientos que anteriormente nos dijo el doctor Noriega y ya llegaron a esta posibilidad terapéutica, puede tener tranquilidad que las complicaciones son menores, prevenibles, manejables y que esos bebés no van a tener ni malformaciones ni ningún otro problema porque la ciencia se ha desarrollado de tal forma que le da una seguridad. Que tenemos un riesguito de tener bebés gemelos, pues de una vez si no tenían bebés pueden llegar a tener 2 en el mismo embarazo y nos vamos a ahorrar un segundo embarazo que puede ser un beneficio. No se imagina lo interesante del tema de hoy, la cantidad de padres de familia escribiéndonos a nuestro Facebook y a nuestro Twitter. Y yo voy a tratar de resumirle esas preguntas porque son muchísimas y yo creo que nos tocará otro programa para contestarlas. Pero en resumen son uno de esos padres de familia, ya diagnosticaron que el padre de familia no es apto para tener hijos, sus espermatozoides, entonces tiene que usar un semen de un donante. Entonces nuestra pregunta sería, ¿existe banco de semen en nuestro departamento, en nuestra ciudad? ¿Pueden los padres acudir a un semen de un donante? Y si la fertilización es distinta, in vitro es una sola forma de fertilización o hay otras técnicas, ¿qué nos puedes decir de eso? Que son las preguntas más importantes que hay. Claro, digamos que en algunos casos cuando hay un daño severo en el hombre, por ejemplo, el hombre tuvo unas paperas y las paperas fueron y afectaron su testículo y literalmente secaron su testículo, o sea, no hay forma... No produce ya espermatozoides. La fábrica se dañó. Se dañó. En ese caso, nosotros tenemos la posibilidad de brindarle un semen de un donante con características físicas similares a las del padre, color del cabello, color de ojos, grupo de sangre,
que nos permita hacer una inseminación en su esposa para lograr un embarazo. Entonces tomamos el semen de ese donante que está congelado, que tiene todos los estudios. ¿Es algo de lo que vemos en la imagen? No, esa es ICSI, que ahorita vamos a hablar. Que tiene todas las características de bioseguridad con respecto a test de infección y demás, y lo colocamos dentro del útero de la mamá. Ponemos una concentración mayor y le acortamos el camino que tiene que recorrer. Eso es una posibilidad, la tenemos en nuestro medio. Nacer tiene un banco de semen y tenemos la posibilidad de brindársela a las parejas que tienen este tipo de problemas. Pero resulta que después de los años 90, después de los años 96, en los casos en los cuales los hombres tienen un daño severo del semen, pero tienen semen, muy poquitos espermatozoides, su movilidad es muy poquita, o la cantidad de espermatozoides bien formados es escasa, yo puedo ayudarle en el laboratorio a que esos pocos espermatozoides buenos pueda introducirlos dentro del óvulo como está en la como se ve en la imagen. Entonces, ese hombre que tiene un daño severo del semen puede ser papá usando sus espermatozoides. Eso se inventó hace 15 años. El nombre es ICSI por las siglas en inglés de lo que hacemos, inyectar dentro del óvulo el espermatozoide, y nos brinda la posibilidad de solucionar el problema a hombres que tienen un daño severo del semen. Entonces, ese es un tipo diferente de fertilización in vitro. En la estándar yo cojo el óvulo y le echo 150.000 espermatozoides, y uno de ellos gana la carrera y hace la tarea. ¿Y en la otra la seleccionas? En la otra lo selecciono y le ayudo a entrar. Entonces yo le ayudo a fertilizar. ¿Y la posibilidad de éxito es igual en los dos métodos? Es muy similar. En el ICSI hay un 2 a un 5% más. ¿Las complicaciones iguales? Iguales. Es muy similar los resultados y lo que pueda ocurrir en los bebés. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? En la imagen de la derecha vemos como, por ejemplo, en la parte superior y derecha es lo que hacemos en el laboratorio, cómo usamos unas micropipetas para inmovilizar el óvulo y luego para tomar el espermatozoide e introducirlo. Y en la parte inferior derecha vemos cómo en una magnificación el óvulo, que es la estructura redondeada, es inyectado con la pipeta y dentro de esa pipeta va un espermatozoide. Y en las dos figuras de la izquierda vemos lo que ocurre normalmente en una fertilización, como en la parte superior izquierda los espermatozoides están compitiendo por entrar y como en la parte inferior izquierda ya uno de ellos ganó la carrera y está ya empezando a fertilizar el óvulo. Que se supone que era el más hábil en ese momento. El más hábil, el pero que más en una de corría. las fertilizaciones el doctor Noriega toma el que él cree es el más apropiado para la fertilización. Bueno, mire, este tema tan importante, es abrumadora la cantidad de preguntas en el Facebook que me toca dejar comprometido al doctor Noriega a que venga a otro programa. Yo quiero que en 30 segundos el doctor nos concluya la fertilización in vitro, crees, los riesgos y cuándo se debe realizar para poder despedir nuestro programa. Claro, Jorge. Entonces, la fertilización in vitro es una técnica de 35 años de evolución que me permite fertilizar el óvulo afuera en el laboratorio. Tomar el óvulo y usar los espermatozoides, bien sea que ellos hagan la tarea o que yo escoja el mejor y le ayude. Eso es, en dos palabras, la fertilización in vitro. Los riesgos que puede tener la fertilización in vitro para la mamá realmente son muy bajos. Los bebés que nacen con fertilización in vitro tienen una tasa de complicaciones realmente también muy bajas comparable a una fertilización normal. Y lo otro importante es saber que en nuestra ciudad tenemos la posibilidad de brindar estos tratamientos con una adecuada tasa de éxito. Tenemos un grupo conformado multidisciplinario en la cual están todos los especialistas que intervenimos en este proceso. Y el segundo mensaje importante sería pensar en que no deleguemos la fertilidad para épocas muy tardías, que es importante muchas cosas desde el punto de vista de nuestra realización profesional, pero que la fertilidad es importante y la edad es el factor más trascendental en este tipo de casos. Mire esos mensajes tan importantes del doctor Noriega. No dejemos todo pensando en la universidad, y que si decidimos tener una pareja, encargar a tiempo, y también si tenemos problemas de infertilidad, no dejarlo para el último minuto cuando ya uno cumplió 40 años y le vamos a dificultar el trabajo a las personas especialistas en infertilidad.
Yo quiero darle las gracias al doctor Noriega Mucho gusto, por tener nuestro programa. Muchas gracias, doctor Noriega, por haber venido. Muy amable, a ti. Dejarlo comprometido para que venga a otro programa. Decirle a los padres de familia que estaremos juiciosos todos los jueves 10:30 de la mañana, que hemos recibido todos los mensajes del Facebook, que tenemos esa gran cantidad de solicitudes de programas siguientes, que les vamos a tratar de dar gusto a todos, que nos continúen escribiendo en @mi amigo el doc, que es nuestro Twitter, o en nuestro Facebook, mi amigo el doc. Que todos los jueves 10:30 de la mañana, después del café de la mañana. Gracias por estar en este su programa y nos vemos el próximo jueves.